Muy buenas y bienvenidos a este tercer episodio de la serie de Hablando de, que como dije está orientada a ser mucho más simplemente yo hablando un rato. Podéis tener esto de fondo mientras hacéis cualquier otra cosa o jugáis o lo que sea, más tipo podcast, vaya. Y hablo de temas que pensé que eran interesantes, pero no lo suficientemente interesantes para hacer un vídeo en el canal principal, porque sí, otra vez recuerdo, este es un canal secundario, mi canal principal lo tenéis en la descripción y dentro de mi canal, en la misma página de inicio del canal, ahí lo tenéis. Pero vamos que sí, vamos a hablar hoy de otra vez terror analógico, porque ya sabéis que estos temas, o sea, este tema a mí obviamente me gusta mucho y aparte parece que a vosotros también. Entonces creo que podemos hablar más de estas cosas, aunque también tengo pensado algo en un futuro. Ya me diréis si os interesa la idea o no, que además viene con este libro donde está, espérate, ese de ahí, que son todas las historias de Edgar Allan Poe. O sea, quiero hacer varios episodios hablando de sus relatos cortos y no de los relatos cortos de Edgar Allan Poe, de sus historias de terror y las cosas que hace ahí, no, y esas cosas. Y vamos a hablar, que supongo que lo habéis visto en el título, sobre las Backroom, por una sencilla razón. Creo que esa serie, bueno, y ese concepto en general, no solo la serie de terror analógico, sino el concepto en total, muestra perfectamente lo que yo ya he dicho muchas veces a lo largo de mi tiempo aquí en YouTube, ya en lo poco que he hablado de terror y todo eso, y que creo que es algo que además es muy interesante, muy fascinante, que es el hecho de que en el terror muchas veces menos es más. Cuanto menos enseñes, más miedo va a dar. Así que nada, con todo eso dicho, cogeros una bebida, como yo que tengo aquí una bebida energética, pero vamos, pega más algo de un café o algo por el estilo. Y nada, simplemente vamos a hablar un rato sobre esto. Bueno, ya lo he explicado varias veces cuando menciono la serie, pero muchas personas piensan que Kane Pixels, el que hizo la serie de las Backroom, es el creador de las Backroom también, del concepto de las Backroom. Pero no es así, ni de cerca, vamos, ni en lo del espacio liminales, ni nada por el estilo. Sino que las Backroom fueron un pequeño creepypasta que se originó en 4chan el año de 2019, que fue también el mismo año que Kane Pixel subió su primer episodio. Pero el asunto es que realmente se originó en 4chan. Era simplemente, pues eso, un mini creepypasta, podemos decir, en plan de una foto de la que ya parece famosísima, ¿no? Esa foto de las Backroom. Y pues como la simple idea, ¿no? De una realidad alternativa en la que puedes caer, ¿no? Haciendo como un glitch, al igual que pasa en la serie de, ¿no? de Kane Pixels, que puedes hacer como un glitch y caerte del mundo a esta realidad que es una realidad de espacios liminales interminables. El asunto es eso, que ahí terminaba el concepto. En ningún momento se habla de muchas de las cosas que introduce Kane Pixels en su serie. Y es que ese es el asunto. Kane Pixels tomó ese concepto, tomó este mini creepypasta e hizo la serie basado en él, pero no al revés. Y esas cosas se nota mucho lo que digo, con las cosas que añadió. Obviamente añadió muchas cosas como por ejemplo lo de la empresa que abre, ¿no? El portal a las backroom y tal. En el concepto inicial simplemente era una realidad en la que podías caer de repente y nunca más te iba a volver a ver y se acabó, no había ni portales ni nada, pero bueno, eso no es lo que más cambió dentro del concepto. Y es aquí cuando llegamos a algo que además también enseñé en mi otro vídeo hablando de las peores series de terror analógico. Y es el hecho de que por ejemplo, os enseñé ese tweet que se hizo muy viral de un perro mirando a una puerta abierta que solo se veía negro, oscuridad a través de ella, y el perro mirándola como muy fijamente, como si estuviera viendo algo. Era un cuadro así muy normalito, lo que digo, muy eso, pero obviamente hay algo ahí de, ¿no? Algo incómodo, de qué ha visto el perro, qué está pasando. El asunto que alguien cogió ese cuadro y dijo, espérate, que lo he mejorado. Y era básicamente el mismo cuadro, con nada cambiado, excepto el hecho de que le habían puesto unos ojos en la oscuridad. Y ya está. Eso era todo. Y decía, hoy lo he mejorado. Primero, eso generó mucho revuelo porque estaban hablando mucho de esto, ¿no? De cómo en el terror, si no pones nada, hubiera sido mucho mejor y que eso te estás cargando toda la sutileza de ese cuadro, ¿no? Y mucho de la gracia, ¿no? De la incertidumbre de lo que hay ahí.
Pero además, algo no me interesó a mí cuando lo vi es que Pastra, que es un canal que he mencionado varias veces en otros vídeos y tal, que es un canal que yo sigo y que también habla mucho de análisis de terror y tal, y que me parece que también es muy interesante verlo y tal, es en inglés, eso sí, pues él mencionó que es lo que, o sea, que justamente eso, lo que había pasado, ¿no? De haberle puesto los ojos y cómo se había cargado eso, mucho del terror que había, es lo mismo que le había pasado con el concepto de las backroom. Y es que esa es una de las grandes diferencias de Game Pixels y el creepypasta no original, de que en el creepypasta original en ningún momento se menciona nada de monstruos ni nada que habita dentro de esa dimensión liminal, sino que literalmente es nada. Podemos decir casi que es como un purgatorio y no hay nada ahí. Es eso. Y claro, Game Pixels añadió monstruos y es verdad que lo vi en su época, ¿no? Cómo había personas que estaban hablando de eso, pero fue lo que digo, cuando vi con lo de Pastra, que me puse a pensar sobre ello, de cómo esas peleas que hubo durante mucho tiempo tienen todo el sentido del mundo. Que decía mucha gente, ¿no? En un lado decían que les gustaba que ahora se hubiera incluido, ¿no? El concepto de, o sea, un monstruo dentro del concepto de las backroom, porque antes no les parecía lo suficientemente amenazantes. Y había otro lado que decía justamente lo contrario, que al haber metido un monstruo se habían cargado prácticamente todo el concepto de las backroom y que ahora no daba ni de cerca tanto miedo. Lo más interesante de todo esto es que si tú lo miras desde un punto, ¿no? Superficial, o sea, muy simple, ¿no? Simplificado, tú seguramente pienses, pero ¿por qué no va? O sea, ¿por qué hay gente que piensa que le ha quitado terror el hecho de poner un monstruo? ¿No debería ser al revés? O sea, la lógica nos dice, ¿no? Que si hay un monstruo, hay más cosas que temer, hay más cosas amenazantes, hay más peligro, por lo tanto, debería de dar más miedo. Pero he aquí la cuestión. El asunto es que en el terror muchas veces es al revés, y eso es una de las cosas que la gente no suele entender de cómo crear un concepto de terror bueno de verdad. La mayoría de los conceptos de terror buenos de verdad nunca se explican completamente. ¿Por qué? Porque lo que mejor puedes hacer es dejar cosas a la imaginación, y es algo que ya he mencionado muchas veces, pero nunca me he parado a explicar de verdad. Por ejemplo, en el vídeo que hice en mi canal principal, que se llamaba El terror de lo no dicho, hablé muchas veces, ¿no? De cómo eso, de cómo hay muchas, o sea, no decir las cosas muchas veces mejora esa idea de terror. Y como, por ejemplo, Alfred Hitchcock siempre dijo, ¿no? Uno de los grandes, además, directores de terror del siglo pasado, él siempre dijo que no hay nada que dé más miedo que una puerta cerrada. Y yo lo expliqué, que el asunto de eso es que realmente nosotros, si vemos una puerta cerrada, lo que nos da miedo no es la puerta cerrada, sino todas las posibilidades que haya detrás. La imaginación, ¿no? Todo lo que nos podemos imaginar que pueda haber detrás de esa puerta. Y eso es lo mismo que pasa con el cuadro de ese perro. Pero de nuevo, lo extraño es que dices, pero entonces, ¿por qué nos da más miedo eso que, por ejemplo, si viéramos que hay un monstruo ya ahí? Pues he ahí la cuestión. El hecho es que nosotros, como estamos hechos por nuestra propia biología, además, en plan, es que ese es el asunto. Esto ya, al fin y al cabo, el terror siempre apela, ¿no? A nuestra biología, a los sentimientos que se nos crean pues, con lo que vemos. Entonces, esto obviamente lo está utilizando a su favor. Pero nosotros, lo que más teme el ser humano es la incertidumbre, porque estamos hechos así. Nosotros buscamos siempre amenazas, porque nosotros durante millones de años estuvimos viviendo en cuevas con cosas que nos querían cazar y comer. Nuestro cerebro está hecho de tal forma en la que cuando vemos cualquier escenario que sea un mínimo, ¿no? Que no sea seguro del todo, o que sea que tenga un mínimo de incertidumbre, siempre vamos a estar buscando por amenazas. Entonces, en el momento en el que confirmes que hay una amenaza, ya tu cerebro, incluso si estás diciendo, ¿no? que hay una amenaza, a pesar de todo, tu cerebro muchas veces se va a calmar. Porque ya conoces la amenaza. Ya sabes que hay una amenaza, ya sabes que está ahí, ya sabes que tiene esta forma o lo otro. Ya lo conoces, ya tienes información. Entonces tu cerebro puede permitirse calmarse. Puede decir, mira, mientras mantenga vigilada esta amenaza, todo va bien. Es por eso que entiendo perfectamente lo que decía la gente, ¿no? Volviendo a lo de las backroom, cómo
introducir monstruos a todo ese concepto realmente estaba quitándole bastante gracia. Porque, claro, vosotros imaginaros, ¿no? En la piel de alguien que ha caído a esa dimensión de las backroom. Lo interesante, ¿no? Lo que puede dar más miedo es esa dimensión interminable, pero que siempre está abierta, siempre hay, ¿no? La posibilidad de que haya algo más ahí. Nunca la llegamos a ver, nunca sabemos si realmente hay una amenaza o no, también por lo infinita que es. Pero el hecho de que pueda haber una amenaza, casi es lo que digo, es más, crea más terror, es más tortura psicológica que saber que hay una amenaza. Mucha gente repite esto, ¿no? Y aunque muchas veces me parece que lo hacen, ¿no? Como de una forma muy hortera y cosas que realmente no se pueden aplicar, pero es verdad que el cerebro humano está hecho de tal forma que lo que más va a temer desde el principio, por lo que digo, ¿no? Por cómo está hecho, es lo desconocido. Eso es lo que nosotros siempre vamos a temer, lo que no podemos entender, lo que no podemos conocer de verdad. El asunto es que las Backroom, a diferencia de otras muchas series de terror analógico o otros conceptos de terror, se basa realmente en un escenario, no en un monstruo, no una amenaza como tal. Voy a compararlo con, como siempre, una de mis series favoritas, Gemini Home Entertainment. ¿Por qué? Porque Gemini Home Entertainment, desde el primer momento, sí que nos pone amenazas reales, nunca escatima en enseñárnosla directamente, y aunque tienes varias amenazas, que si los Woodcrawlers, que son como criaturas que parecen arañas que van por el mundo, ¿no? Matando a la gente y creando como gente falsa y no sé qué. Y también tienes en plan a otros que están como infectando el planeta, tal, no sé qué. Pero al final todo se resume a una misma entidad, la cual es el antagonista principal de toda la serie, el cual es el Iris. Un planeta viviente que está como, ¿no? O sea, matando a las personas e infectando los planetas como para mutarlos. Incluso con esas, eso es lo que yo quería llegar, incluso con esas, si os dais cuenta, el iris en ningún momento se explica del todo. Eso es lo que hay que conseguir dentro del terror. Porque en el terror, en el momento en el que explicas todo, ya deja de tener tanta gracia. Lo bonito es siempre estarte creando preguntas que no puedes resolver. Entonces, por ejemplo, con el Iris nunca sabemos cuáles son sus intenciones, sus motivaciones detrás de todo lo que está haciendo, de acabar con los planetas, mutarlos, tal. ¿Qué está pasando? Entonces eso es algo que ya nos deja la imaginación. Y el asunto es que, otra vez, volvemos a lo que he dicho antes. La imaginación del ser humano está hecha para que estemos buscando amenazas. Entonces, ¿qué vamos a pensar cuando no sabemos algo? Vamos a pensar sobre, uy, sí, seguro que no es nada, no sé qué, no sé cuántos. No, no, no. Nuestro cerebro está hecho literalmente para que nosotros pensemos en lo peor que podamos imaginar. Siempre. Sin excepción. Si no conocemos algo, nuestro cerebro va a saltar siempre a la peor conclusión, porque así estamos hechos para evitar amenazas. Y no quiere decir que esto tenga que ser siempre el caso. No tiene por qué serlo, ¿no? De verdad que, o sea, puedes conseguir explicar muchas más cosas y nunca, o sea, nunca pasarte y decir como, uy, sí, pues ya no da miedo, ya no tal. Pero el asunto es, que es lo que digo, incluso cuando estás mostrando un monstruo no tan grande y tan obvio como puede ser eso, un planeta viviente que está invadiendo la Tierra, que sabemos muchas de las cosas que es, ¿no? Cómo lo está haciendo, a qué está llevando, ¿no? Todo esto, a pesar de todo hay muchas preguntas que no podemos resolver y están hechas así por diseño para que nunca se puedan resolver. Porque es ahí donde está la puñetera gracia. Es ahí donde realmente el miedo, ¿no? Se crea. Otro de los grandes ejemplos que se me viene ahora a la cabeza es el de Ted's Caving Journal, que es otra serie de terror analógico, basado a su vez en uno de los creepypastas más antiguos de todo Internet, el cual era Ted the Caver, que era como eso, ¿no? Un diario sobre bueno, iba a decir un minero, no, un espeleólogo, que se mete en un sistema de cuevas pensando que ha descubierto, ¿no? Como un nuevo sistema y no sé qué y no sé cuántos. Y nos va narrando pues su investigación dentro de la cueva, de cómo lo está haciendo, de cómo está abriendo un pasadizo a lo que piensa, lo que digo, ¿no? Un nuevo sistema, tal, no sé qué, no sé cuántos. El asunto, cuando al final entra en ese sistema, se da cuenta de que es como una cueva pequeña, con jeroglíficos, con cosas muy raras, y básicamente
todo el blog y toda la serie también, lo que digo, termina con Ted viendo algo, no se sabe qué es, nunca se dice, nunca se muestra tampoco en la serie, algo que le enloquece. Y luego al volver a casa dice, no me puedo quedar así, tengo que volver. Y al final es así como termina, ¿no? La serie pensando que Ted ha muerto de una forma u otra. Y el asunto es lo que digo, que realmente es ese algo, ¿no? Que nunca se explica, algo. Nunca se va a decir en plan abiertamente qué es. ¿Por qué? Porque, de nuevo, eso está dejando la puerta abierta a que nosotros ya podemos pensar, sepamos un poco las consecuencias de eso, sepamos que es algo horrible, horrible hasta el hecho de que puede enloquecer a una persona solo con el hecho de haberlo visto, pero claro, nos deja, ¿no?, a la imaginación pensar qué puede ser. Y como digo, el cerebro está hecho para que tú, desde de inmediato, pienses que es lo peor. En plan, que vas a pensar algo mucho peor de lo que te van a poder enseñar en ningún momento en la serie. O te van a poder describir en ningún momento en lo que digo, ¿no? En una, o sea, en una historia o en un relato o lo que mierda sea. El problema de todo este concepto de las backroom es que desde un primer momento no se quería centrar en un monstruo, en una amenaza particular, sino en un escenario que sea justamente eso, ¿no? Que se centre como en la incertidumbre del lugar, los espacios liminales en los que sabes que algo está mal, sabes que algo no encaja, sabes que hay algo no natural en todo lo que estás viendo, pero nunca sabes muy bien el qué. Nunca se da esa amenaza de forma gráfica y de forma no explícita. Y esa es como la gracia de los espacios liminales. Y entiendo cómo a muchas personas no les gusta que se haya incluido a monstruos. He de decir igualmente, la serie de Game Pixels no es la que peor lo hace, ni mucho menos. Para eso tienes otros, por ejemplo, los juegos como Escape the Backrooms, que se han pasado en plan metiendo un montonazo de monstruos y entidades, que yo también entiendo porque es a fin y al cabo, ¿no? Para jugabilidad, ¿no? Y que a fin y al cabo, pues es más gracioso en un juego de terror estar escapando de un bicho que simplemente explorando un sitio que no tiene nada. Pero es verdad que, ¿sabes lo que digo? ¿No? Mete muchísimos monstruos, muchísimos de diferentes tipos. En ningún momento intenta, ¿no?, a crear ningún tipo de terror en eso de va a haber algo aquí, no va a haber nada aquí, la incertidumbre esa, nada, ¿para qué? Todo eso son los monstruos y los monstruos y más monstruos y más monstruos. Y aunque tiene gracia, es verdad que es lo que digo, también tienen gracia los monstruos como tal y todo lo que tú quieras. El problema es que eso va un poco en contra de lo que fue el concepto de las backroom y los espacios liminales. A eso es a lo que llega, ¿no? De que el asunto es que justamente el concepto de las backroom va en contra completamente de la adición de monstruos. Ahora, he de decir, en mi opinión, por ejemplo, Kane Pixels no me parece que lo hace tan mal. Y me parece que para lo que es una adaptación de un concepto, ¿no? De un creepypasta y qué tal. Porque al fin y al cabo el problema es que sí, tú podrías haber hecho un found footage y solo un found footage, solo, ¿sabes? En plan, sin monstruos y sin nada, de lo que es el concepto original de las backroom, pero podrías sacar una serie entera de eso. Podrías seguir creando esa incertidumbre. No sé yo. Ese es el asunto. Entonces, no me parece tan mal lo que hizo Game Pixels de, por ejemplo, añadir una o dos entidades. Es verdad que sí que me empieza ¿no? A chirrear un poco más, pues lo que es lo que digo, ¿no? Escape the Backrooms y muchos de los juegos que han metido muchísimas entidades ahí y tal. Y no me gusta, es verdad, como el concepto de las Backrooms al final ha degenerado tanto que ahora es al revés, casi no se puede pensar en ellas sin no, entidades y monstruos dentro de ella. No se puede pensar solo como el escenario que era al principio, el cual es lo que digo, un escenario basado solo en lo que es la nada, ¿no? La incertidumbre de la nada, de los espacios vacíos que son familiares, pero dejan de ser, o sea, que no son, o sea, son familiares, pero sabes perfectamente que no son normales. Eso ese es el asunto, esa era la cosa, la gracia de las backroom. Entonces, pero entiendo perfectamente lo que dicen muchas personas. Así que sí, diría que en mi opinión, sobre todo con lo que es la serie de las Backroom, está un poco entre medias. Sí que me hubiera gustado, ¿no?, que las Backroom, al concepto de las Backroom, se lo hubiera hecho, se hubiera dado
no más mérito y si lo hubiera respetado más en alguna forma, porque es lo que digo, de que parece que cada vez está degenerando más y más, pero tampoco me parece que Game Pixels la haya destrozado ni mucho menos. El problema es lo que digo, de que al fin y al cabo esto viene también en cuestiones de popularidad y seguramente la serie de Game Pixel sea la más popular del terror analógico en general. Creo que o sea, tiene una auténtica ida de olla lo que es el primer episodio de las Backroom, pero una ida de olla de visualizaciones. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que como eso es la versión que se ha hecho más, o sea, más viral y más famosa, al final, ¿qué ha pasado? Que todos asocian la idea original de las Backroom con esa adaptación sin darse cuenta de que eso es una adaptación. Y es lo que digo de que también volvemos a lo que antes he mencionado, hasta el punto en que hay muchas personas que piensan que Game Pixels fue el que creó el concepto de las Backroom, a pesar de que él no solo fue el que no lo creó, sino que encima muchos piensan que fue el que se lo cargó, aunque seguramente de forma muy, no, lo que digo, o sea, sin querer, que no en ningún momento quería cargarse el concepto de las backroom ni nada por el estilo, sino que simplemente por el hecho de añadir esas criaturas dentro de las backroom y que se hiciera tan famoso, al final ha hecho que pierda mucha de la gracia. Y hasta cierto punto tengo que estar de acuerdo, aunque digo, como siempre, de verdad, en plan, Game Pixels no lo hizo aposta, no lo hizo con intención de cargarse las backrooms, sino que simplemente, a lo mejor, no, es lo de siempre. Lo hizo porque le parecían aburridas las backrooms así. Pues puede ser. También me parecería respetable si es para el hecho de que no le pareció una idea lo suficientemente buena para crear un vídeo de terror que le gustara de verdad, pues es que también es respetable, es lo que toca. Pero es verdad que a lo mejor también fue porque simplemente no entendió el concepto de las backrooms. No lo entendió. También King Pixel tenía, o sea, tenía como 17 años, o sea, todavía era un chavalín. Y como dije, el asunto es que el problema de la gente joven cuando crea terror es que muchas veces no entienden justamente esto, no entienden que en el terror no siempre más es mejor. Y siempre intentan añadir más y más y más cosas sin darse cuenta de que es justamente al revés. Pero también porque creo que es una simplificación enorme, ¿no?, de lo que es el terror y cómo se tiene que crear el terror. Porque el asunto del terror es que es uno de esos géneros que siempre se ha desprestigiado un poco como es muy tonto, no sé qué, es muy tal. Entonces la gente se piensa que es muy fácil crearlo y no. Pero sobre todo en lo que tengo que excusar a Game Pixels es en lo que he dicho de que, a ver, no sé si en ese momento ya tenía la idea, ¿no?, de crear una serie con el concepto de las backroom. No sé si él quería simplemente hacer ese primer episodio como un corto y ya está, o realmente quería seguir añadiendo más episodios y tal. Pero es verdad que cómo vas a crear una historia y vas a crear una serie sobre un escenario que literalmente su cosa es que no tiene nada. En plan, obviamente tenía que añadir algo ahí. Y entonces ahí sí que sí me parece que tal y como lo hizo, es que me parece correcto que añadiera monstruos. Y me parece que a lo mejor sí que podría haber no añadido monstruos en el primer episodio, pero tarde o temprano a lo mejor tenía que haber añadido algo, porque es lo que digo, el problema es que esa incertidumbre también me parece que llega un momento en el que a lo mejor se empieza a perder un poco. Sobre todo, a lo mejor, o sea, si fuéramos nosotros los que estamos en ese escenario, seguramente no se perdería. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en peligro, nos sentimos en peligro, o sea, es nuestra propia piel la que está en juego, ¿no? Pero como estamos viendo una serie, llega un momento en el que nos empezamos a apartar un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Y esa incertidumbre se empieza a perder. Y en el momento en el que se pierde esa incertidumbre, entonces se pierde el terror. Entonces, añadir un monstruo, pues obviamente reaviva ese terror, porque ahora sí que sí hay amenaza para todo lo que estamos viendo. Y por eso digo que me parece que tarde o temprano, si hubiera hecho, o sea, si tenía pensado la serie desde el principio, tarde o temprano hubiera tenido que añadir un monstruo. Ahora sí que es verdad que lo que digo, el concepto de las backroom me sigue pareciendo fascinante y me sigue pareciendo maravilloso y me sigue pareciendo uno de los mejores conceptos que se ha hecho desde hace mucho, o sea, en mucho tiempo. Pero sí que es verdad que es uno de esos conceptos que no sé qué ha pasado, porque explotó tanto los espacios liminales y tal, hasta el punto en el que se ha prostituido muchísimo y al final hemos acabado con un montonazo
de películas, de series o de cortos o de juegos que sinceramente son de bajísima calidad, bajísima. Entonces al final es como que se ha creado su propio género dentro de las backrooms y los espacios liminales. Ya hablé justamente lo de las series, de las peores series, lo de Liminal Land, de cómo simplemente por poner, ¿no? El pegarle ahí el Liminal, Dios mío, mirad, esta cosa que es popular, que es popular, viene con la backroom, no sé qué. Al parecer ha conseguido que sea una estrategia que realmente es efectiva, ¿no? En conseguir popularidad y atención, a pesar de que es que se ha perdido completamente ese concepto inicial. O sea, si tú miras, pues eso, Liminal Land, si tú miras lo de las backroom hoy en día, la mayoría de juegos, ¿no? De espacios liminales y tal, la mayoría es que son justamente lo contrario que era el concepto inicial. Entonces, ya llega un momento en el que tienes que separarlo, ¿no? Tienes que cortar y decir, mira, para aquí está el concepto inicial, que me sigue pareciendo maravilloso, y para aquí está lo vuestro. ¿Vale? Pero no vamos a llamarlo lo mismo, porque no tiene sentido llamarlo lo mismo cuando literalmente estáis haciendo cosas, ¿no? Y cambiando cosas que eran literalmente básicas y esenciales en el mismo, o sea, en el concepto original. En fin, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, espero que me dejéis, si queréis, vuestras opiniones sobre todo esto. ¿Pensáis que añadir monstruos en un escenario como es las backroom o los espacios iniciales, claro que sí, liminales, es una buena idea? ¿Creéis que eso quita el terror o le añade más? Decidme a ver qué opináis porque me parece que es un tema muy interesante y me parece que hasta cierto punto, en plan, no hay lado que tenga más razón que el otro. Me parece que cada lado tiene cosas, en plan, que es lo que digo, son mejores y son justificables y también depende con el formato que le des, ¿no? Porque hay cosas que obviamente van a funcionar mucho mejor en un formato que otro, pero el asunto es lo que digo de que no me gusta el hecho de que todavía se consideren la misma cosa cuando literalmente no, o sea, tienen cosas que son completamente diferentes en su propia base, en el núcleo, ¿no? De lo que es, no me parece que tenga sentido. Y bueno, también si queréis, pues eso, me decís en los comentarios lo que opináis de eso. Si creéis que también habría que hacer una distinción, ¿no? Entre lo que es el concepto inicial de las backroom y los espacios liminales y la mayoría de cosas que se ven hoy en día de espacios liminales que no tienen nada que ver o que son muy diferentes, ¿no? a lo que era el esto inicial. Y nada, con eso llegamos al final. Como siempre, muchas gracias por verme. Como siempre también, tenéis mi canal principal en la descripción. Y seguramente espero que no se me olvide, por Dios, como la última vez que lo puse como 3 días después, poner todos los canales que he mencionado en la descripción y eso, o al menos en plan vídeos para que podáis ir a verlos y tal. Como siempre, darles vuestro apoyo a los canales iniciales de las historias que hablo. Y nada, con todo eso dicho, nos vemos en el siguiente episodio de Hablando de...